Hola amiguitos, bienvenidos a este canal de entretenimiento, humor y sobre todo magia de andar por casa. Aquí comienza el show de Juanjo. Hola amiguitos, bienvenidos a este canal. Soy Juanjo y este es mi show. Sabéis que en este canal siempre tenemos un poquito de humor, un poquito de entretenimiento y mucha magia de andar por casa. Pero hoy estoy un poquito preocupado. Y diréis vosotros, ¿qué le pasará a este hombre? Bueno, pues veréis. Como sabéis, este canal lo grabamos, lo emitimos, lo lanzamos al mundo entero, pero lo hacemos aquí en Avilés, una ciudad preciosa. Bueno, pues aquí tenemos un problema. Hombre, el problema que tenéis en Avilés no será lo de la pandemia, no, ese lo tenemos en todo el mundo, Y vale, no oye una guerra zombie, no oye un ataque zombie, tampoco, no. Sí que nos quieren quitar una fuente. Me diré, no será para tanto, hombre, que hay una fuente de Avilés. Hombre, que ya sé que no hay una hecatombe, pero hombre, y la fuente de la plaza de la plaza de Pedro Menéndez, ahí en el Parque del Muelle. Y claro, yo, mira, no conozco en Avilés, conozco gente que se la trae el pairo. Oye, normal, porque hay muchos problemas, la gente tiene problemas, tiene otros problemas, a lo mejor son más gordos, lo entiendo. Y luego conozco mucha gente también, lo veo en las redes sociales, en todos los días por ahí por el Facebook, que están preocupados y están diciendo ya al ayuntamiento, no la quites y tal. Lo que no conozco ni a nadie que diga, hay que quitarla, a no ser, y no tengo ese placer de conocer al que diseñó el proyecto, al que fue el único que dijo, esta fuente hay que quitarla. Unos dicen, ya que no es histórica, no, claro, déjala más años y ya llegará a ser histórica. Imagínate, ahí, porque yo no soy histórico, pero oye, no me gusta a mí que... No me gusta, coño, déjame vivir lo que pueda, pues a la fuente igual, déjala, que algún día será histórica. Imagínate ahí en Granada, en la Alhambra, que hubiera llegado el Abderramán, que creo que fue, paredme, corregidme si no, y que dijese... La Alhambra muy guapa, pero como no es histórica, que la terminamos ayer, ¡hala, abajo con ella! No, cayó preciosa también para visitarla. Otros dirán, ¿y que no llega la Fontana de Trevi? Hombre, la Fontana de Trevi no llega, que yo muy guapa, visitarla también. Venís por Avilés y luego vais por Roma y la visitáis también. Pero esta merece la pena, coño, cuando vienen ahí la gente esta de los en el barco, iba a decir transatlánticos no. Unos vengan en ella y otros pasen por ahí por donde el Parque del Muelle y ven la fuente, ven la estatua de Pedro Menéndez. Claro, alguno pensará, y hay que fijo que estorba para pasar los coches a lo mejor en el proyecto, porque tiene que... y ahí está la gracia. Pero si que van de la zona donde está la fuente, va a ser una zona peatonal. Cuando pues deja una fuente, que a lo mejor hay alguno que estorba, que no lo sé, pero el que parece a chavalín, que te chisca cuando pases al lado, A los que no sois de Asturias, lo de chiscar y salpicar, que te salpica, eso y tal. Pero, ¿cómo te va a salpicar? Y aunque te salpica, aunque te chisque, ¿qué más da? Que estamos en Asturias. En Asturias, aquí, salvo en verano, que este año parece que cae de jueves, salvo en verano, los demás días están rayando, estamos mojándonos, agua bendita. Otros dirán, ay, no, que tropieces con ella, chavalín. Sí, pero si tiene 3 metros de alta, y es grande pero grande así como un burro de grande, como yo digo, y es grande y tal, y no hay un pipicán, hombre, por Dios, yo parece que una zona peatonal está muy guapa, una fuente ahí, no, hay una guerra entre el ayuntamiento y la fuente, y yo la quiero representar aquí, con un poquitito de magia, con que voy a haceros ahora mismo. El ayuntamiento, pues que se quiere cargarse la fuente. Entonces, ¿cómo se representa eso? Bueno, yo lo represento así. Voy a coger la fuente, vamos a coger la fuente aquí, que se me vea bien en cámara, y vamos a meterla en el sobre. Pero, oye, espera, que no la estoy metiendo por el sobre. Estoy metiéndola un poco torcida. Estoy metiendo la cosa un poquitín torcida. Y la cosa no encuentra torcida, tiene que entrar siempre recta. Bueno, ahí está. ¿Veis? Vemos el ayuntamiento trágase la fuente.
métela allí en el proyecto y di, hasta luego, Lucas. Bueno, vale, vamos a cerrar el sobrecito, porque los proyectos hay que cerrarlos, ¿sabes? Los proyectos, ahí, los cerramos y cogemos y los cerramos. ¿Veis? Y aquí está, el proyecto de la fuente. Y ahora cogemos, que es lo que quiere hacer el ayuntamiento. ¿Quiere esto? Mirad, lo que quiere hacer, ¿se me ve? Vale. Lo que quiere es hacer esto. ¿Veis? ¿Lo ve? Pues él está empeñado, así, está empeñado, aquí. Pero yo que incluso, ya ves, vamos a ver, sigue así, y él lo que quiere, el ayuntamiento, lo que quiere, ¡ay! A esto, amiguitos, el ayuntamiento, lo que quiere, y esto, y cargárselo. Entonces, vamos a ver, porque yo siempre digo que con la magia todo se puede. Y si la gente de Avilés quiere, vamos, ahora tengo que abrir 2 solapitas, claro, pero si la gente de Avilés quiere, la fuente va a estar intacta. Ay, que se me cae la nariz de hacer magia. La fuente va a estar intacta. Sin embargo, el ayuntamiento está un poquillín roto. Pero si además, yo al ayuntamiento, que además de un edificio, no sé si es histórico, pero el ayuntamiento, a todos los que no se Avilés, venir para acá y verlo también, porque hay un edificio precioso. Además está en una plaza ahí rodeado de un montón de terrazas y con un montón de calles medievales, porque aquí en Avilés tenemos un casco medieval chulísimo. Oye, pero lo que yo digo al ayuntamiento, como un jardín, que ya tengo un jardín al lado, pero rodea la fuente con más jardinín y da así trabajo a la gente de jardines, de parques y jardines. Y además hay que limpiarla de vez en cuando. Coño, la gente de limpieza ya tiene trabajo. Como tiene tuberías, porque tiene que echar agua. La gente de estos de aguas Avilés me parece que se llama, pues ya tienen trabajo también. Pero sí que beneficio para todos. Hombre, hay un poquito de caso al pueblo. Que el pueblo, parece que quiere la fuente. Ay, pues así todo por Avilés, con un poquitito, algún que otro problema y sobre todo, un poco de magia y de sentido del humor, que es lo que nos hace falta. Pues eso lo puedes encontrar aquí, en el show de Juanjo. Ya sabes, suscríbete y ves todos mis canales. Hasta luego, amiguitos.